Me acompaña nuestro hermano Luis López, si levanta la mano, nuestro hermano. También nos acompaña su esposa, su hijita. También me acompaña mi esposa. Gracias, hermanos, por recibirnos. Nos sentimos muy contentos de estar con ustedes. También quiero darles un saludo de parte de nuestra iglesia. Los hermanos les mandan muchos abrazos. Que el Señor me les bendiga y siempre les siga usando. Amén. También quiero dar un saludo muy cordial. Antes de entrar acá me llamó el pastor. Me dijo, démele un saludo a los hermanos. Así que reciban los saludos de nuestro pastor Rubén. Que el Señor pues les siga usando grandemente. Vamos a abrir la palabra del Señor. Sin más preámbulo, vamos a ir al al libro de Génesis, capítulo número 8, versículo número 1. Cuando lo tenga puede decir un fuerte amén. Génesis, capítulo 8, versículo 1. Nos ponemos de pie para mejor reverencia de la palabra del Señor. Y dice la palabra del Señor: y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca. E hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y descendieron las aguas. Lo volvemos a leer todos a una voz. Y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca. E hizo pasar Dios un viento sobre toda la tierra y descendieron las aguas. Oramos, Señor, te damos gracias en esta preciosa tarde que nos permite, Señor, de estar en tu casa, Señor. Te hemos adorado, te hemos exaltado, Señor amado. Y ahora nos disponemos, Padre Santo, a escuchar tu palabra. Que sea tu maravillosa palabra edificándonos en esta tarde, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor amado, toque los corazones y que puedan haber vidas transformadas, Señor amado. Al que viene débil, aliéntale, Señor amado. Al que viene con problemas, Señor amado, que pueda salir hoy en esta tarde, Señor amado, con una respuesta a cada situación, Señor amado. Háblanos, instrúyenos, Señor amado, porque hemos traído corazones dispuestos, Señor amado. Quédate con nosotros, Señor. Amén, Padre Santo, y amén. ¿Puede tomar su asiento, hermano? Dios se acordó de mí. Dios se acordó de mí. En más de alguna ocasión nos hemos preguntado: Dios, ¿por qué estoy vivo? Señor, ¿por qué aún me preservas la vida? O Señor, ¿para qué me tienes vivo? Quizás es la realidad de algunos de los que estamos acá en esta tarde. Quizás hemos estado al borde de la muerte. Y lo más común que se ha vivido hoy en estos tiempos es el coronavirus. Más de alguno quizás estuvo hospitalizado, batallando entre la vida y la muerte. Muchos estuvieron quizás con el oxígeno. Otros quizás han estado en hospitales por otro tipo de enfermedades, batallando al borde de la muerte. O quizás otros han estado en accidentes al borde de la muerte. Otros quizás han estado en fuego cruzado y quizás han sido baleados, han estado al borde de la muerte. Pero la pregunta que surge en nuestra vida, en nuestro interior, en nuestro corazón, amados hermanos, es: Señor, ¿por qué yo? Señor, ¿por qué aún estoy con vida? Dios, ¿por qué aún me preservas la vida? Y es que, amados hermanos, Dios está regalando un nuevo empezar en Él. Dios está regalando un nuevo inicio en Él. Después de preservarte la vida como un remanente, como un sobreviviente. Y el deseo de Dios de preservarte la vida, amado hermano, es que regreses al compromiso de expandir piadosamente el reino de Dios en la tierra. Y este episodio quizás en nuestra vida tuvo que haber sido un antes y un después, tuvo que haber marcado nuestras vidas. Tuvo que haber sido un punto de inicio. Y es que, amados hermanos, en la palabra del Señor,
encontramos o nos enseña la palabra del Señor que todo juicio para el ser humano, todo juicio para el ser humano tiene una razón justa de parte de Dios. Y esto nos tendría que llevar a cada uno de los que estamos hoy acá, que somos sobrevivientes, a una reflexión. Y la porción que hoy hemos leído es bastante conocida, seguramente usted ya la había leído en más de alguna ocasión. La historia de Noé, la historia del diluvio. Esta fue la respuesta justa de un Dios santo, de un Dios verdadero, de un Dios todopoderoso a la maldad del hombre. Esta fue la respuesta justa de un Dios verdadero. Esta fue la respuesta de nuestro Dios a la maldad. Y es que el diluvio revela y el propósito noble de nuestro Dios de salvar un remanente, de salvar una nueva generación, una generación renovada de alguna manera, para expandir piadosamente el reino de Dios sobre toda la tierra. Y es que ese ha sido siempre el mandato de nuestro Dios, expandir el reino de Dios sobre toda la tierra. El detalle, el problema es que lo hemos olvidado, lo hemos dejado a un lado. Y la primera cosa que vamos a ver en esta tarde es que Dios juzga la humanidad. Dios juzga la humanidad, y le voy a pedir que me ponga atención. Esto lo podemos ver en las Escrituras, en toda la palabra del Señor. El tema principal que encontramos en la palabra del Señor es el reino de Dios. ¿Cómo podemos definir el reino de Dios? Quizás como el gobierno de nuestro Dios, o quizás como la bendición de Dios sobre un grupo determinado de personas, en un lugar determinado. Y lo podemos ver por primera vez en el jardín del Edén. Dios había hecho a Adán, a Eva, los había puesto en un lugar determinado. En ese momento podemos ver el reino de Dios, el arquetipo de Dios. ¿Por qué el arquetipo de Dios? Porque fue el modelo original que Dios tomó, por lo cual todas las cosas que iban a venir iba a ser copia del reino de Dios. Y esto lo podemos ver en el jardín. Entonces, amados hermanos, Dios pone la bendición sobre aquel pueblo. En ese momento, dos personas, Adán y Eva, pone su bendición, su gobierno sobre aquellas dos personas en un lugar determinado, el jardín. No bastó mucho tiempo. El detalle inicia, el problema inicia cuando Adán y Eva pecaron. Ahí surgen todos los problemas. Por ende, amados hermanos, cuando el hombre peca, resulta que el ser humano, el hombre perdió su vida espiritual, perdió la comunicación con Dios, perdió la bendición de Dios. En otras palabras, amados hermanos, el hombre perdió absolutamente todo. Lo perdió absolutamente todo. Había perdido el jardín, la presencia de Dios, su bendición y el reino. A partir de ese momento, la palabra del Señor nos narra que en lugar de llenar la tierra, de expandir el reino piadosamente de la gloria de Dios, el hombre inició a expandir su reino. El hombre comenzó a expandir su propia gloria. El hombre empezó a expandir su propio reino. Fue tanto, es más, y dice la palabra del Señor que el hombre corrompió totalmente la tierra. Ya aquella orden que se le había dado al hombre de expandir piadosamente el reino de Dios, ya no fue así. Ahora el hombre había hecho todo lo contrario, había expandido el reino de los hombres, su ego,
Había expandido la maldad que había corrompido tanto la tierra. Es lo que dice Génesis 6:11. Y Dios vio que la tierra se había corrompido y estaba llena de violencia. Adán y Eva habían fracasado. Aquella orden que Dios les había dado: gobiernen la tierra, expandan el reino de Dios, sojuzguen la tierra con hijos para la gloria de Dios. Ya no fue así. Ya no fue así. Ante esto, Dios decide actuar y juzgar justamente. Vaya conmigo a Génesis 6:13. Ante esto, que el hombre había corrompido la tierra, había llenado la tierra de violencia, de maldad, Dios decide actuar justamente. Versículo 13 del capítulo 6 de Génesis. Entonces Dios le dijo a Noé, ¿qué le dijo? He decidido destruir a todas las criaturas vivientes, porque han llenado la tierra de violencia. Así es, los borraré a todos y también destruiré la tierra. Acá hay un juego de palabras que es muy importante. Destruir tiene la misma raíz hebrea que corromper. El versículo anterior, el versículo 11 del capítulo 6 de Génesis, tienen la misma raíz. Y esto es muy importante en la interpretación exegética, porque la palabra del Señor nos está diciendo que Dios se iba a levantar como un varón de guerra. Dios se iba a levantar e iba a juzgar el delito que los hombres habían hecho. Dios se iba a levantar como un varón de guerra, iba a tomar sus armas y ahora iba a ir a hacer justicia al hombre por lo que había cometido, por sus delitos. El hombre va a pagar por lo que había hecho. En otras palabras, lo que el Señor está diciendo: así como el hombre ha corrompido la tierra, así como el hombre ha destruido la tierra, entonces yo, dice el Señor, me voy a levantar y los voy a destruir, los voy a consumir. Pero siempre, amados hermanos, es que Dios es tan precioso, tan hermoso. A la par de oráculos o de mensajes de maldición, siempre vienen oráculos o mensajes de bendición. Le dice el Señor a Noé: hazte un arca. Hazte un arca, le dice a Noé. Porque siempre a la par de un mensaje de maldición, siempre hay un mensaje de bendición para nuestras vidas. Entonces le dice el Señor a Noé: hazte un arca, Noé. Versículo 18 siempre del capítulo 6. Léalo conmigo. Mire lo que le dice el Señor a Noé: pero confirmaré mi pacto contigo. Así que entra en el arca tú, tu mujer, tus hijos y sus esposas. El Señor le dice a Noé: Noé, yo te voy a salvar a ti. Te voy a salvar a ti, tu mujer, los hijos y las esposas de tus hijos. Lo que podemos ver acá, amados hermanos, es que las calamidades que vienen al mundo no son casualidades, no son accidentes. Y lo que estamos viendo ahora en esta tarde, el diluvio, no era un accidente. No era que Dios dijo: bueno, los voy a destruir porque yo quiero destruirlos. De ninguna manera. Las calamidades que vienen a la tierra o que vienen muchas veces a nuestra vida no son accidentes, no son casualidades. Era el juicio de Dios que iba a venir a través del diluvio. Porque Dios odia el pecado, Dios castiga el pecado, amados hermanos. Dios lo juzga al pecado.
Dice la palabra del Señor que Dios ya se había cansado de tanta maldad que el hombre hacía. Habían corrompido la tierra, habían expandido el reino de los hombres. Y si tú pensabas que Dios no juzga los pecados, pues te has equivocado. Si pensaste que Dios es un Dios chévere, un Dios buena onda, que yo puedo jugar con Dios, yo peco los fines de semana, los días de semana yo me santifico y miren, no me pasa nada. Te has equivocado. Dios juzga el pecado y Dios odia el pecado. El pecado había incrementado tanto en la época que el Señor decide juzgar completamente la tierra. Y lo podemos ver a través de las Escrituras. Más adelante, unos capítulos, 3 capítulos más adelante, vemos nuevamente juzgar Dios, pero ya no con diluvio, sino que confunde las lenguas. Cuando el hombre quería ser como Dios, quería llegar en la torre de Babel, confundió las lenguas. Más adelante vemos que Dios juzga el pecado de una ciudad llamada Sodoma y Gomorra. Más adelante, si seguimos, vemos al pueblo de Israel que infringió el pacto de Dios. Que dice la palabra del Señor que a sus padres no los dejó entrar a la tierra prometida, sino que sus hijos, vemos nuevamente el reino de Dios parcial en un lugar determinado, con un pueblo determinado. Y si seguimos, más adelante viene el juicio de los juicios, nuestro Señor Jesucristo pagando tu pecado y pagando mi pecado. Y si seguimos y nos vamos hasta Apocalipsis, encontramos el gran juicio final, donde dice la palabra del Señor que Él vendrá por segunda vez a juzgar a vivos y a muertos. Vivos y a muertos. Los juicios de Dios son una realidad y lo estamos viendo a través del diluvio. Pero quiero aclarar algo, amados hermanos. Los juicios de Dios, muchas personas corren que digan, oh no, Dios es un Dios injusto. Los juicios de Dios no son para aniquilar. ¿Lo sabía? Los juicios de Dios no son para aniquilar. Y lo podemos ver en la obra redentora que nuestro Señor Jesucristo hizo. Lo podemos ver también a través del diluvio. Los juicios de Dios son para purificar, para mostrar y exhibir la gracia redentora. Para eso son los juicios. Y uno de los atributos que tiene nuestro Dios es que es un Dios justo, un Dios bondadoso. Es decir, amados hermanos, que los juicios de Dios son buenos. ¿Por qué? Pero antes de decir esto, quiero hacer una pregunta. ¿Es malo o es bueno que las leyes terrenales castiguen al delincuente? ¿Es bueno o es malo que los hombres, las leyes terrenales, castiguen al hombre por su delito? ¿Sí? ¿Es bueno que el hombre, las leyes terrenales condenen al hombre que ha hecho una falta, que has transgredido la ley? ¿Es bueno o es malo? Claro que es bueno. Entonces, ¿por qué decir que nuestro Dios es un Dios injusto? Porque muchas veces hay personas que se expresan de esa manera y dicen, es que Dios es un Dios injusto. Y lo podemos ver que a través de los oráculos de maldición que estaba dando, que iba a destruir la tierra, podemos ver también la gracia y la misericordia de Dios cuando Dios le dice a Noé, hazte un arca, Noé, que iba a servir como una cápsula salvadora, que iba a restaurar a la generación. El arca iba a servir como la salvación, iba a preservar la vida de algunas personas, hasta de los animales. Iba a ser una nueva creación renovada, una nueva creación que iba a iniciar una nueva realidad, una nueva normativa para expandir piadosamente el reino de Dios. Pero continuando con la narrativa que hemos leído, la pregunta es, ¿sobrevivieron? ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió? ¿Sobrevivió Noé?
Dice la palabra del Señor que Noé tenía 120 años después que había construido el arca. 120 años Noé había predicado, se acerca el juicio de Dios. Escúchenme, se acerca el juicio de Dios, pero tanto era la maldad de aquella generación que no querían saber nada del Señor. No querían saber nada del Señor. Cuando Noé tenía 600 años de edad, iba a iniciar el diluvio. El tiempo se había llegado, el tiempo se había agotado. Aquello que el Señor le había dicho a Noé: destruiré la tierra porque la han corrompido, la han llenado de violencia. El tiempo se había cumplido, porque lo que el Señor promete lo cumple. Dice la palabra del Señor que se había llegado aquel tiempo. Noé, su esposa, sus hijos, las esposas de sus hijos entran en el arca. Y la palabra del Señor dice que Dios mismo fue quien cerró la puerta. En ese momento iba a iniciar el juicio de nuestro Dios para la humanidad y contra la tierra. Dice la palabra del Señor que cuando Dios cierra la puerta, inicia, dice la palabra del Señor, a romperse. El abismo se rompe y empieza a temblar la tierra como nunca antes lo hemos visto usted y yo. Aquellos abismos se rompen y inicia a subir el agua de gran manera. Es más, la palabra del Señor dice que los cielos se abrieron como cataratas e inicia aquel diluvio. Qué tremendo, amados hermanos. Imaginémonos por un momento, reflexionemos por un momento lo que estaba sucediendo. Terremoto, el abismo se rompe y sale el agua, el cielo se abre y caía agua. Por 40 días y 40 noches, Noé y su familia dentro del arca, escuchando aquellos gritos de aquella humanidad malvada, escuchando los gritos de aquella generación perversa. Imagínese usted escuchar aquellos gritos, aquellos alaridos: Noé, Noé, ayúdanos, abre la puerta, Noé, por favor, ayúdanos, que perecemos. Noé no podía hacer nada, amados hermanos. Aunque si la gente suplicaba ayuda, aunque si la gente quería entrar en el arca, era demasiado tarde. Demasiado tarde, porque Dios había cerrado la puerta y solamente Él la podía abrir. Aquellas personas que estaban fuera del arca, buscando cualquier método, porque el ser humano siempre va a buscar cualquier método para poder salvar su propia vida. Seguramente aquella humanidad que estaba allá afuera, quizás muchos corrieron a las montañas más altas, muchos buscaron los montes más altos. Simplemente los padres tuvieron que abrazar a sus hijos. Simplemente aquellos que criaban tuvieron que abrazar a sus esposas, a sus hijos, esperando la muerte, porque el juicio de Dios había iniciado. Después de algunas horas o días, lo único que se escuchaba dentro del arca era la lluvia caer día y noche. Aquellas voces de aquella humanidad malvada, aquellas voces de aquella humanidad perversa que habían llenado la tierra con la gloria de los hombres, que habían corrompido la tierra, cesaron. Cesaron. Todo murió. Todo murió, dice la palabra del Señor. Vaya conmigo a Génesis 7, versículo 22 y 23.
Dice la palabra, mire qué específico es el Señor. Todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra murió. Versículo 23. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé y los que con él estaban. Las voces de aquellos hombres cesaron, todo fue destruido. Vemos nuevamente esta palabra destruir se usa siempre en el ámbito de, ¿cómo se le llama? En el ámbito del ejército. Vemos nuevamente a Dios como el varón de guerra, destruir la tierra. Todo fue destruido, dice la palabra del Señor. Todo lo que estaba en la faz de la tierra, hombre, bestias, aves, todo fue destruido. Todo. En aquellos 40 días y 40 noches de Noé, aquellos que estaban dentro del arca, aquellos que habían sobrevivido, ¿usted cree que había fiesta dentro del arca? ¿Usted cree que había alegría dentro del arca? Seguramente no. Pero quizás había mucho dolor. Quizás había mucha tristeza. Quizás había llanto. Usted se puede imaginar las preguntas que se le atravesaron a aquella nueva generación que estaba siendo salvada en aquel momento. Si las esposas de los hijos de Noé tenían familiares, aquellos familiares murieron. Si las esposas de los hijos de Noé tenían hermanitos, hermanitas, murieron. Si tenían tíos, todos habían muerto. Pero las preguntas, todos eran seres humanos, amados hermanos, aquellos que estaban dentro del arca, como usted y yo, que muchas veces se nos cruzan pensamientos o nos hacemos preguntas. Seguramente aquella generación que estaba dentro del arca se preguntaron: Señor, ¿por qué estoy vivo? ¿Por qué aún me preservas la vida, Señor? ¿Por qué solo yo he quedado? ¿Por qué solo yo he quedado? Aquellas preguntas surgían en aquella nueva generación. Noé, ¿qué pasará si no cesa la lluvia? Noé, ¿qué pasará con nosotros? ¿Qué pasará si se nos termina el alimento acá dentro del arca? ¿Qué va a suceder? Porque Dios se acordó de ti. Dios se acordó de ti. ¿Por qué solo yo he quedado? ¿Por qué solo yo he quedado? Porque soy sobreviviente. Porque aún estoy con vida. Las más lindas palabras iban a venir de parte de Dios a Noé. Versículo 8, el versículo que tenemos de base. Y se acordó Dios de Noé. Qué alivio, amados hermanos. Qué maravilloso. Qué lindas palabras de parte de Dios a Noé. Y se acordó Dios de Noé. Cuando dice la palabra del Señor que Dios se acordó de Noé, no significa que Dios haya olvidado lo que estaba sucediendo en la tierra. No significa que Dios haya dejado a la deriva a Moisés. Bueno, hay que ver a Noé cómo hace para sobrevivir. De ninguna manera. Cuando el Señor dice, y se acordó Dios de Noé, recuérdese que Dios no olvida nada. Recuérdese que nuestro Dios es un Dios que no cambia. Es un Dios que no aprende nada nada nuevo. Él lo sabe todo, Él sabe el pasado, el presente y el futuro. Él no cambia. Lo que el Señor está diciendo acá, recuérdese que ya había hecho un pacto anterior con Noé.
Lo que el Señor está diciendo aquí es que Él iba a cumplir firmemente lo que había prometido. En otras palabras, Dios se acordó de Noé y en ese momento iba a comenzar a actuar para consumir la salvación de él y toda su familia a una nueva generación, a una nueva misión de expandir piadosamente el reino de Dios sobre toda la tierra, porque Adán y Eva y toda aquella generación había fracasado. Iba a ser un nuevo empezar en el Señor. Iba a ser un nuevo inicio en el Señor. Pero para que Noé lograse esto, Dios hace un nuevo pacto con Noé. Vaya conmigo al capítulo 9, versículo 11 y 13. ¿Hasta qué horas tengo? Ok. Dice capítulo 9, versículo 11 y 13. Estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con agua de diluvio, ni habrán más diluvio para destruir la tierra. Versículo 12. Y dijo Dios: esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por los siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. El varón de guerra había terminado. Venía con la victoria en sus manos y dice a Noé: Noé, no haré más guerra con ustedes. No haré más guerra con ustedes. Aquel varón de guerra había terminado el juicio. Lo que vemos acá, amados hermanos, es que Dios ya no iba a usar, y el arco en la palabra griega es un arma. Entonces lo podemos interpretar, el Señor dice: ya no voy a ocupar mi arma, mi arco, ya no voy a hacer guerra con la humanidad. El Señor pone a un lado el arco del juicio, del diluvio. Porque si Dios actuara, amados hermanos, con justicia y siempre aplicara justicia a nuestras vidas, ¿qué sucedería después que usted y yo pecamos? ¿Qué sucedería si usted peca? Después que usted peca, ¿qué sucedería? Si Dios aplicara juicio tras juicio, estuviéramos muertos. Porque si Dios aplica su justicia, después que usted y yo terminemos de pecar, instantáneamente tendríamos que morir. Tendríamos que morir. Porque ¿quién no peca aquí? Alguien que sea valiente diga: yo no peco aquí, yo soy recto. ¿Quién no peca? Todos pecamos, amados hermanos. Todos pecamos. Lo que Dios está diciendo, o lo que le está diciendo a Noé, es que ya no iba a destruir la tierra con diluvio. Ya no la voy a destruir, ya no la voy a juzgar con diluvio. Ahora lo voy a hacer de otra manera. Ahora ya no los voy a juzgar con el diluvio, los voy a redimir con mi gracia. Con mi gracia los voy a redimir a través del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Esa es nuestra misión, amados hermanos. Esa es nuestra misión. Expandir piadosamente el reino de Dios en la tierra. Por ese motivo quizás usted es sobreviviente. Por eso es sobreviviente, por eso el Señor lo tiene acá en esta tarde, para que usted expanda piadosamente el reino de Dios sobre toda la tierra. Por eso es que Dios había preservado la vida a aquella generación, porque aquella
de Adán para acá, habían fracasado. Iba a ser un nuevo comienzo en Noé. Ahora usted y yo estamos en otros tiempos. La pregunta es, ¿estamos expandiendo piadosamente el reino de Dios en la tierra? ¿Se ha puesto a preguntar, Señor, ¿por qué me tienes con vida? Si yo tuve que morir en aquella ocasión, si yo tuve que morir, ¿por qué me salvaste, Señor? ¿Por qué aún me has preservado la vida? ¿Por qué aún me tienes con vida, Señor? Es porque Él se ha acordado de ti y tú tienes que cumplir esa misión, la misma misión que le había dado a Noé, de expandir el reino de Dios piadosamente. Por eso quizás hoy estás acá con vida. Muchos no murieron en la pandemia y aún estamos con vida. Esa es la razón por la cual usted y yo ahora estamos acá, amados hermanos, porque Dios se ha acordado de nosotros. Regresemos a las primeras obras, iglesia amada. Regresemos al compromiso de la gran comisión de llevar el mensaje de salvación. Porque tú eres ese remanente, porque tú eres sobreviviente y esa es tu misión. Esa es tu misión, que expandas piadosamente el reino. Versículo 1 del capítulo 8. Y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca. E hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. Si usted puede notar, lo que vemos acá es lo mismo que sucedió en Génesis 1:1. Un viento, dice, que pasó sobre la faz de la tierra y las aguas disminuyeron. ¿Cómo se dice en hebreo? Acá la misma palabra, ruá, es la misma que pasó allá en Génesis 1:1, cuando el Espíritu se movía sobre la faz de la tierra, porque acá de Noé iba a ser un nuevo comenzar, un nuevo inicio en el Señor, para que Noé y toda su familia expandieran el grandioso reino de Dios sobre la faz de la tierra. Muchos han muerto, o muchos en estos momentos están al borde de la muerte en un hospital, y tú y yo hoy estamos en la iglesia. Tú y yo hoy estamos en la iglesia. ¿Por qué? ¿Sabes por qué estás acá? ¿Sabes por qué estás acá? Porque Dios se acordó de ti, Dios se acordó de tu familia, Dios se acordó de tus hijos, para que anuncies las virtudes de aquel. Exacto. Para que anuncie las virtudes de aquel que nos salvó. ¿Cuántos están anunciando el reino de Dios? Pocos, pocos. Pero hoy tienes que tomar ese compromiso con el Señor y decirle: Señor, si tú me has preservado mi vida, si tú aún me tienes con vida, Señor amado, es porque te has acordado y quieres que yo expanda piadosamente el reino de Dios. El problema es que hemos hecho a un lado que lo hagan los demás. Yo solo escucho la palabra del Señor, voy entre semana, entre domingo y hasta ahí. Pero el Señor quiere gente comprometida. Quiere gente comprometida que anuncie las buenas nuevas de salvación. Yo no sé lo que Dios ha hecho contigo.
Yo no sé si Dios te ha guardado, te ha preservado la vida. Yo no sé si tú has estado al borde de la muerte y quizás te has olvidado de quién te salvó, de quién te preservó la vida. Aquellos hombres dentro del arca tenían miedo, pero las palabras más hermosas vinieron a Noé y Dios se acordó de él. Quizás tú no conoces del Señor o no le has entregado tu vida. No le has entregado tu corazón al Señor. Has desperdiciado tu vida. Pero hoy en esta noche o en esta tarde, tú les puedes decir: Señor, verdaderamente has cuidado de mí. Verdaderamente, Señor, tienes un propósito en mi vida. Si yo tuve que morir en aquel instante, yo tuve que haber muerto. Ríndete al Señor en esta tarde. Ríndete al Señor y dile: Señor, verdaderamente tú te has acordado de mí. Verdaderamente, Señor, tú me amas. Tú me amas tanto que has dado a tu Hijo. Dijo el Señor: ya no los voy a destruir con la justicia del diluvio. Ahora los voy a redimir con la sangre de un cordero. Y será para siempre. Será para siempre. Ese cordero inmolado que ha dado la vida por ti y por mí. Este es un nuevo empezar. Si Dios te ha salvado la vida, es un nuevo empezar en Él. Aprovéchala. Y si tú ya eres cristiano, volvamos a la piedad. Volvamos a la piedad, amados hermanos. No podemos jugar con nuestro Dios. Volvamos a las primeras obras. No ignoremos el propósito de nuestro Dios. Tenemos que expandir piadosamente el reino de Dios. Y hay 8 cosas que usted y yo tenemos que poner en práctica si somos cristianos. 8 aspectos de piedad. Las voy a mencionar y usted vea si las está cumpliendo como hijo de Dios. Y si no, dígale: Señor, quiero ser un cristiano que expanda piadosamente el reino de Dios. La primera es congregarnos. Es un acto de piedad. Acá no están todos, hacen falta muchos. Porque cuando están todos no alcanzan las sillas. Congregarnos es un acto de piedad que usted y yo como hijos de Dios tenemos que poner en práctica. La segunda es darle alabanza y adoración a nuestro Dios. La pregunta es: ¿lo estamos haciendo? ¿O venimos, como dijo nuestro hermano, como espectadores a ver qué sucede? Alabanza y adoración es un acto de piedad. Leer, estudiar, meditar y creer en la palabra del Señor es otro acto de piedad. ¿La estamos cumpliendo, amada iglesia? La oración, la cuarta. Oramos solo cuando venimos a la iglesia. La hemos dejado a un lado, la oración. La quinta, discipularnos. Discipúlese, aprenda más de la palabra del Señor. Crezca en el conocimiento de la palabra del Señor. Se hacen conferencias para que crezcamos en el conocimiento de la palabra de nuestro Dios. La sexta, sirve en tu iglesia. Sírvele al Señor. Si Dios te ha preservado la vida, sírvele a tu Padre Celestial. Ya basta de calentar las sillas. Levántate y sírvele a tu Dios. Por eso Él te ha preservado, te ha guardado la vida, porque Él se ha acordado de ti. Lo único que podemos hacer es servirle a nuestro Dios.
La séptima, y quizás muchos nos van a ver mal, es ofrendar y sostener tu iglesia. Es un acto de piedad. No seamos tacaños, démosle al Señor, porque hay que pagar tantas cosas. Démosle. La octava, la última, predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo en todo tiempo, en todo lugar, a toda persona. Si usted va en el pullman, predique el evangelio del Señor. Si usted va en la metro, anuncie de Cristo. Si usted tiene amistades que no conocen del Señor, anúncieles de este evangelio maravilloso. Volvamos al inicio. Lo que sucedió con Noé iba a ser un nuevo empezar en el Señor para expandir piadosamente el reino de Dios. Si usted hoy, en esta noche, dice: Señor, yo me he alejado de ti, he olvidado de expandir tu reino, me has preservado la vida, me guardaste cuando estaba en aquel hospital, me guardaste y he sido un desagradecido contigo. Pues hoy es un nuevo empezar. Hoy es un nuevo empezar en el Señor, para que usted y yo anunciemos las verdades, lo que el Señor ha hecho con usted, porque Él se ha acordado de ti. Él te ha guardado y te ha preservado para una misión de expandir piadosamente el reino de Dios. Dele una ofrenda de palmas a nuestro Dios. Oramos. Le voy a invitar que se ponga de pie. Gracias, Señor. Levante sus manos al cielo y dígale: Señor, quiero rendirme a ti, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tú has sido bueno, Señor. Me has guardado de ese accidente. Me sacaste con victoria, Señor, cuando estaba hospitalizado. Y me has dado una nueva oportunidad, Señor. Me has dado una nueva oportunidad de vivir, Señor. Y quiero vivir para tu gloria. Quiero expandir piadosamente el reino de Dios sobre la tierra, Padre Santo. Para eso tú me has guardado. Para eso soy sobreviviente, Señor amado. Y perdónanos, Padre Santo, porque nos hemos alejado de ti. Pero queremos volver a tus primeras obras, Señor. Yo no sé si habrá alguien que quiera aceptarle en su corazón y recibirle. Hoy es un nuevo empezar. Hoy es un nuevo iniciar en el Señor. Hoy es un nuevo iniciar en el Señor. Mañana puede ser demasiado tarde. Hoy es la oportunidad. Noé había anunciado que se venía el juicio de Dios, y aquel momento se llegó. No dejes ir esta oportunidad. Hoy le puedes recibir. O quizás tú te has desviado, te has alejado de tu Dios. Hoy puedes volver a Él. Hoy puedes volver a Él, porque Él se ha acordado de ti. Se ha acordado de tu familia, de tus hijos. Gracias te damos, Señor. Cantamos. Me entrego, quiero serle fiel. Yo me rindo. Yo me rindo a Él. Cántelo, iglesia. Yo me rindo a
Cristo. Yo me entrego con el fin de serle fiel para siempre. Para siempre quiero amarle y amar. Cánteselo a su Señor. Si usted está agradecido con Él, cánteselo en esta tarde. Yo me rindo a Él. Gracias, Señor. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. Gracias, Señor. Gracias porque te has acordado de nosotros, Señor, que nos tienes aún con vida, Señor. Gracias, Padre Santo.